Nos acompaña ya la doctora Alicia Miñano Donaire, que nos va a hacer referencia a temas vinculados con la inteligencia artificial. Primero la voy a presentar y luego enunciaré el tema. La doctora Alicia Miñano Donaire es doctora en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Finanzas por la Universidad de San, investigadora científica multidisciplinar, enfocada en dos líneas de investigación: comunicación, ontología humana en la ciencia jurídica, con énfasis en ética, integridad y liderazgo, derecho vinculado a las finanzas públicas empresariales y personales. Es autora del libro Es el emprendimiento para mí y cuenta con múltiples artículos académicos publicados. Se desempeña como profesora universitaria, coach ontológica y abogada en ejercicio con experiencia en asesoría jurídica y patrocinio legal. Ha sido reconocida por su labor investigativa y académica a nivel nacional e internacional. Forma parte del Centro de Estudios en Derecho Empresarial y del Centro de Gobernanza de Internet de la Universidad San Martín de Porres, así como la Red Interdisciplinaria Iberoamericana de Investigadores No Socios Jurídicos. Doctora Alicia Miñano, bienvenida bueno, en este caso a este evento de Feria de Empleabilidad. El tema de la doctora está relacionado con habilidades blandas para estudiantes de Derecho, cómo aplicarlas. Bienvenida, doctora, nuevamente. Le dejo el escenario por 30 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín, a la doctora Carmen Zabalaga, a todo su equipo, también al doctor César Correa, por hacer posible este espacio el día de hoy a través de la Feria de Trabajo Derecho USMP 2025. El tema que me ha tocado abordar se llama habilidades blandas para estudiantes de derecho, cómo aplicarlas. Así que vamos a poner todo de nuestra parte para el cumplimiento del objetivo encomendado. Bienvenidos a todos los que en este momento se encuentran conectados. Vamos a, en este espacio, abordar el objetivo que nos han encomendado, comenzando por aportar una definición sobre las habilidades blandas. En la ponencia anterior también se ha dado como ¿no? como una especie de sugerencia, consejo importante, ¿no? Se ha señalado que están muy en boga hoy en día y es cierto, ¿no? Entonces vamos a ver qué son las habilidades blandas, cuándo aparecen en el ámbito educativo, cuántas dimensiones tiene el ser humano, o podríamos proponer que tiene el ser humano, ¿no? ¿Y por qué sería importante saber eso? Y por supuesto, finalmente, ya para ir cerrando estos 30 minutos que tenemos, ¿cómo aplicar esas habilidades blandas, ¿no? Y cerrando ya algunas conclusiones y recomendaciones por esta intervención. ¿Qué podríamos decir que son las habilidades blandas? Las habilidades blandas, según nos dice una revista académica de la Universidad de San, las define como el conjunto de capacidades intrapersonales y también puede ser el conjunto de capacidades interpersonales. Intrapersonales referido a la parte interna, ¿no? E interpersonales referido a la parte externa. Interpersonales, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo? Autoconocimiento, adaptabilidad. Interpersonales, ¿cuáles podrían ser? Comunicación, trabajo en equipo, liderazgo. Y se dice pues que estas habilidades blandas permiten a los profesionales interactuar de manera efectiva con su entorno laboral, ¿no? Entonces, por eso es que se señala su importancia, ¿no? Luego tenemos otras definiciones también en la literatura que nos señalan, por ejemplo, que las habilidades blandas se distinguen como habilidades también no cognitivas y en sentido contrario estarían las cognitivas o habilidades duras. Entonces, también coinciden con esta definición de la revista académica de la Universidad de San, señalando la comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo, responsabilidad, como las habilidades, digamos, más resaltantes, ¿no? Y como ven, muy importante el tema de la comunicación. Entonces, las habilidades blandas
tendrían, digamos, esta definición, ¿no? Conjunto de capacidades humanas, intrapersonales e interpersonales, dentro de las cuales se destacan una variedad de capacidades, siendo las principales la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, entre otras, ¿no? Pero esas son las principales. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cuándo aparecen en el ámbito educativo? ¿Cuándo aparecen estas habilidades blandas? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo ha surgido esto, no? Entonces, bueno, eso es algo que me parece muy importante ponerlo, ¿no? En un espacio como este y sobre todo que estamos en el ámbito académico, ¿no? Entonces, desde los albores de la humanidad, el hombre sabe que o tiene conciencia que es una persona emocional, ¿cierto? Doctor, el micrófono estaba apagado. Ya, a ver, sí, estábamos diciendo de que desde los albores de la humanidad, el ser humano tiene conciencia que tiene un ámbito emocional. Pero ¿qué pasó? En algún momento se dividió en la historia que la iglesia se hizo cargo de las emociones y la ciencia de la parte externa, de todo lo que no sea de la parte interna del ser humano, sino dijeron ya la religión, la parte interna y la ciencia, la parte externa. Entonces, la ciencia por eso es que en todo este tiempo nunca ha abordado la parte emocional. Entonces, eso ha seguido pues la Edad Media, Edad Antigua, y bueno, por ahí llegamos a 1600, por ahí surge Blaise Pascal y nos dice, ¿no? Le corps, hacer raison, que la razón ne connaît pas. El corazón tiene razones que la razón ignora, ¿no? Nos dice Blaise Pascal por ahí en 1600. En 1800 salen otros estudios científicos y ya la ciencia empieza a ingresar en este ámbito subjetivo. Entonces, la emoción ya se convierte en objeto de estudio científico más o menos por estos años. En 1884 hay un debate mente-cuerpo, un debate filosófico sobre la naturaleza de la emoción y esto se aborda en el área de la psicología. Posteriormente, en 1970, a finales de 1960, nace este término de las habilidades blandas. ¿Dónde? En un ámbito militar, en la Armada de los Estados Unidos. Ahí surge, por eso es que a muchas áreas de las ciencias sociales no les gusta llamar habilidades blandas, pero ¿por qué? Tiene un origen militar. Sin embargo, es un término que se ha difundido bastante en esta época, ¿no? Entonces ahí en 1970 surge este término habilidades blandas, ¿no? Posteriormente, en 1990, eh, surge el concepto de inteligencia emocional, ¿no? Como, digamos, un concepto técnico. Y ya para 1995 se populariza la inteligencia emocional con autores como Daniel Goleman, Salovey Mayer, Howard Gardner, entre otros autores, ¿no? Pero principalmente estos tres autores popularizan el concepto de inteligencia emocional que está directamente vinculado con lo que ya se había advertido con respecto a las habilidades blandas. Y bueno, para responder nuestra pregunta de cuándo aparecen en el ámbito educativo, aparecen, el primer registro que se tiene es en 1996 con el informe de Lors, que mencionaba la importancia de aprender a ser y aprender a vivir juntos, ¿no? Y por supuesto, esto es la base de la inteligencia emocional y de las habilidades blandas, ¿no? Entonces estamos hablando de lo mismo. Posteriormente, en el 2015, se reafirma la necesidad de una educación integral que incluya aspectos éticos y emocionales, ¿no? Lo cual se alinea también con la inteligencia emocional y las habilidades blandas. Y para lo que es los proyectos del año 2030, igual, se promueve una educación de calidad que desarrolle competencias para la vida, incluyendo las habilidades, ellos le llaman socioemocionales. Algunos también le llaman habilidades transversales. Otros
habilidades sociales también se llaman, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo, habilidades blandas, inteligencia emocional, ¿no? Competencias socioemocionales, transversales. Y en este camino, en el año 2017, surge un cambio en toda la currícula educativa, en donde se exige tanto la educación básica regular como la educación universitaria que cambien la propuesta de su aprendizaje educativo, en donde comienza ya lo que se llama el aprendizaje por competencias, que incluye tres componentes: el componente de conocimiento, procedimiento y el componente actitudinal. Entonces, por eso hoy en día vamos a ver que todos los colegios, primaria, secundaria, universidad, estamos trabajando con rúbricas, estamos trabajando con eh, otro diseño curricular que no es el que hemos tenido anteriormente. Por ejemplo, cuando yo fui al colegio, no estaba en vigencia este aprendizaje por competencias. Y como les mencioné, son tres componentes, ¿no? Conocimiento, procedimiento y actitudinal. Y justamente el tercer componente es el componente actitudinal, es justamente el que promueve las competencias socioemocionales, la inteligencia emocional, las competencias transversales van a, digamos, impregnar cualquier actividad del ser humano. A esto también muchos le llaman, eh, eh, en vez de decir conocimiento, procedimiento y actitudinal, se le puede decir, ¿no? El saber, el hacer y el ser, ¿no? Como tres dimensiones que están continuamente constituyendo al ser humano, que nosotros como ser humano estamos constituidos por esas dimensiones. Y así de esa manera es que aparece en la educación y hoy en día pues también es un objetivo fundamental. Además de eso, me gustaría mencionar que hoy en día también tenemos la ley 30.947, que ya tiene su reglamento también, que ha sido emitido en el año 2020. Esta ley se ha emitido en el año 2019 y está referida a la Ley de Salud Mental. Esta ley también representa un avance significativo en el procedimiento de lo que es la salud mental y la integración de políticas públicas para un enfoque integral del bienestar humano, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el cambio en la educación fue en el 2017. Ven acá los informes que les he mencionado, nuestra ley de salud mental de 2019. Entonces, un tema en las habilidades blandas, la inteligencia emocional, o vamos a decirle desde el punto de vista educativo, competencias transversales, es un tema de mucho interés, de, digamos, mucha actualidad, en donde la ciencia también, a través de la semiótica textual, a través de la psicología cognitiva, eh, está ya abordando estos aspectos que antes eran olvidados o estaban de lado para la ciencia, ¿no? También eh, está, están abordando dominios prohibidos, como por ejemplo el conocimiento ancestral, la corporalidad, que también son dimensiones del ser humano, ¿no? Entonces, esta historia que les he hecho, ¿no? Brevemente, nos da cuenta pues que hemos vivido con la conciencia, digamos, dejando de lado nuestra emocionalidad, dejando de lado, hemos vivido eh, muchos años, ¿no? 1900 años por lo menos, dejando de lado nuestra emocionalidad, sin abordar esa emocionalidad. Hoy en día tenemos la necesidad de reconectarnos, tenemos la necesidad de abordar este espacio, de conocernos en este ámbito. Entonces, muchos autores, como por ejemplo el biólogo Humberto Maturana, en sus diversas investigaciones, Premio Nacional de Ciencias de Chile, nos dice, por ejemplo, acá les traje una cita pequeña, ¿no? Decir que la razón caracteriza a lo humano es una anteojera, y lo es porque nos deja ciegos frente a la emoción que queda desvalorizada como algo animal o algo que niega lo racional. Es decir, al declararnos seres racionales, vivimos una cultura que desvaloriza las emociones y no vemos el entrelazamiento cotidiano entre razón y emoción que constituye nuestro vivir humano. No nos damos cuenta de que todo sistema racional tiene un fundamento emocional, tiene un sustrato emocional.
Entonces, todo el tiempo estamos operando desde una emocionalidad. No es que la emoción no exista. Muchos en gestión pública se dicen, no, esto es un tema racional. Esto no es algo emocional. Hay que dejar las emociones de lado, dicen, ¿no? Van a escuchar ustedes, está muy impregnado en el lenguaje, pero realmente es imposible que un ser humano pueda existir un segundo sin un espacio emocional. Si alguien dice eso es porque desconoce su emocionalidad y justamente es una herencia pues de estos 1900 años que nos hemos declarado seres racionales, soslayando la emocionalidad que constituye al ser humano, que nos constituye, que está presente en todo momento, ¿no? Y una prueba de ello es que les traigo aquí lo que dice nuestro Código Procesal Civil, en lo que es la valoración de la prueba. En su artículo 197 dice, todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, dice, ¿no? Su apreciación razonada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? Oigan, por si acaso, acá solamente vamos a usar la racionalidad. No vamos a usar la emocionalidad, pero eso es imposible. Ninguna persona puede desprenderse de sus emociones o decir que voy a dejarlas de lado, las voy a guardar un rato o esta decisión la voy a tomar sin un espacio emocional. Eso no es posible, ¿no? Ya está demostrado científicamente, no solamente la biología lo ha abordado, lo han abordado las ciencias sociales que les he mencionado. Una de ellas también es la literacidad académica y además también, como les había mencionado, está la semiótica textual, la psicología cognitiva, la biología, ¿no? Entonces, no es posible disociar el ser del hacer, no se puede. Entonces, conocedores de esto y tomando conciencia de esto, tenemos que ocuparnos de nuestro mundo emocional. Tenemos que ocuparnos de nuestro mundo de las habilidades blandas, ¿no? Y para eso vamos a querer interesarnos sobre las dimensiones que tiene el ser humano. ¿Cuántas dimensiones podríamos decir que tiene el ser humano? Doctora, pero ¿por qué será importante eso? ¿Por qué sería importante preocuparnos de estas dimensiones? Porque si no sabemos que cada una de esas dimensiones está influyendo en nuestra inteligencia emocional, en nuestras habilidades blandas, en nuestras habilidades socioemocionales o competencias transversales, como se dice en el ámbito educativo, eh, ¿cómo vamos a poder desarrollarlas adecuadamente? No podríamos. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros para partir de ahí, es decir, hacer un conocimiento interior para partir de ahí recién poder ingresar a la parte externa. Aquí yo les propongo 10 dimensiones del ser humano, ¿no? Que también las he propuesto a partir de otros autores como Ken Wilber, Daniel Goleman, el doctor Humberto Maturana, entre otros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir que tenemos una dimensión biológica y corporal, ¿no? Que enfatiza la salud física y el bienestar a través de varias prácticas y conocimiento, ¿no? El cuerpo es una dimensión, nuestra dimensión biológica también. Otra dimensión podría ser la dimensión neurocognitiva, que se centra en las funciones mentales e intelectuales para el crecimiento personal, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el mundo académico estamos muy ligados a lo que es el desarrollo, pues, de lo que yo le llamo el fitness cerebral, ¿no? Vamos a entrenar nuestra intelectualidad, vamos a eh, hacer, vamos a estar en forma, pero en nuestro cerebro. Luego tenemos una dimensión emocional y afectiva, que en esta dimensión emocional justamente tenemos que conocer la diversidad de emociones que tenemos, ¿no? Tenemos emociones básicas, ¿no? Emociones como por ejemplo la alegría, la ira, el miedo, la, de repente el asco, el erotismo, la ternura, el amor. Entonces, todas estas dimensiones, todas estas emociones las tenemos que conocer y saber cómo operamos nosotros en estas dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son nuestras principales reacciones? Luego tenemos la dimensión volitiva o ética,
que enfatiza la motivación, el autocontrol y la toma de decisiones responsables. También podríamos decir que tenemos una dimensión espiritual, ¿no? Muchos dicen, no, o de repente los que no creen en la parte espiritual, en lo que no existe, ¿no? Sin embargo, pueden ustedes revisar la jurisprudencia. Muchos jueces y autoridades se remiten y dicen, ¿no? Aquí se han lesionado los sentimientos espirituales, ¿no? Dicen de la víctima, ¿no? Entonces se alude, hay cantidad de jurisprudencia que alude a esta parte espiritual del ser humano, ¿no? Los sentimientos, dice, ¿no? Y se explora el propósito, los valores y la trascendencia para la satisfacción, ¿no? Luego también tenemos, por supuesto, una dimensión interpersonal relacional que se centra en construir relaciones sólidas de cooperación, cómo nos relacionamos con los demás, qué recibimos, cómo interpretamos lo que conversamos, cómo nos comunicamos, ¿no? En estas relaciones. Luego tenemos una dimensión también comunicativa y lingüística, que sería justamente esta dimensión muy importante para los estudiantes de derecho, para los abogados. ¿Por qué? Porque siempre estamos realizando exposiciones, hacemos un examen de sustentación, de título profesional y a lo largo de los 12 semestres que tiene la carrera, siempre hay exposiciones, tenemos que coordinar con nuestros compañeros, entonces esta comunicación lingüística enfatiza la comunicación efectiva y justamente las habilidades lingüísticas que ya en otra ponencia hemos hablado, por ejemplo, de lo que son los actos del habla, ¿no? Ahí entran los actos del habla. Luego tenemos una dimensión cultural también, ¿no? Que explora las creencias compartidas, ¿no? El ambiente en el cual nos desarrollamos, ¿no? Y sus creencias, por supuesto. Luego una dimensión contextual también socioecológica, que considere el impacto del entorno en el bienestar, ¿no? A veces pensamos que nosotros decidimos únicamente, pero también hay varios estudios que dicen que dependiendo del contexto, muchas veces el contexto facilita la toma de decisiones, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que también el contexto influye. Y acá con una estrellita le había puesto yo que un componente adicional muy actual sería la dimensión tecnológica mediacional. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy en día está influenciando totalmente en la vida de los seres humanos. Está de múltiples formas, ¿no? De múltiples formas, ¿no? Entonces aquí se examina el papel de la tecnología en la interacción y la identidad de las personas, ¿no? Y ya hay cantidad de estudios sobre eso. Entonces es una dimensión que antes no se tenía, que hoy en día estamos estudiando también desde la investigación científica. Esta dimensión está influyendo de manera determinante en la forma de actuar, en las creencias, en la cultura y sobre todo en la toma de decisiones de las personas. Entonces, es un factor a tener en cuenta. Entonces, si nosotros vemos aquí todas estas dimensiones, podemos decir que el ser humano es un ser multidimensional. Si ustedes ven, nosotros estamos captando información desde todos estos ámbitos, desde todas estas dimensiones. Nuestro cuerpo está captando información, nuestro raciocinio, nuestra intelectualidad capta información, nuestras emociones captan información, nuestra biología capta información, el ambiente nos da información, la tecnología nos da información y con todo eso nosotros estamos interactuando y estamos procesando y estamos tomando decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no soy consciente de mi cuerpo y solamente desarrollo mi intelecto, hay una desconexión ahí. Todo esto es una conexión completa. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día tenemos las inteligencias artificiales, pero cada una te ofrece también una especialidad. Lo que no sucede con el cerebro humano o con el ser humano. El ser humano todo el tiempo está recibiendo información, digamos, en un gran espectro. ¿Cómo son estas dimensiones que les he mencionado? Entonces, por eso es que es muy importante tener en cuenta estas dimensiones para el desarrollo de los componentes de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son esos componentes? Nos dice Daniel Goleman. La autoconciencia, la motivación, la empatía, las habilidades sociales,
la autorregulación, ¿no? ¿Autorregulación de qué? De las emociones. ¿Qué cosa es la autoconciencia? Conocernos interiormente. Y conocernos interiormente, el primer paso es abordar esas 10 dimensiones que les he mencionado. La motivación, ¿a qué está referida? A trabajar más allá de motivaciones del dinero, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cómo me paro yo frente a la sociedad, frente a mi familia? Es una motivación que va más allá de cuestiones materiales. La empatía, poder comprender a los demás, ¿no? Y desde ahí ver que también hay motivaciones más allá de lo que la persona te dice y poder estar en posibilidad de comprender también eso. Las habilidades sociales, desarrollarnos en nuestras relaciones interpersonales y la autorregulación referida a la gestión emocional. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar estas habilidades blandas, esta inteligencia emocional? La vamos a aplicar justamente con regulación emocional, por ejemplo, en nuestras intervenciones en clase, en nuestras exposiciones, en nuestras sustentaciones. Pasa muchas veces que estamos en clase pero no tenemos la capacidad para poner un foco de atención. ¿Por qué? Porque justamente de repente los medios tecnológicos están influyendo y no tenemos la capacidad de concentrarnos. No podemos generar algo creativo. Nos cansamos, pensamos que de repente esto no es para mí, de repente me saturo, pero es porque no estoy entendiéndome a mí mismo, no sé las dimensiones que tengo y si no sé las dimensiones que tengo, no voy a poder desarrollar mi inteligencia emocional, mis habilidades blandas, mis competencias transversales, porque no me conozco. Lo primero que tengo que hacer es conocerme. ¿Qué alimentos me caen bien? ¿Cómo ají de repente estoy irritable? Tomo leche con lactosa, de repente me cae mal y eso va a impedir que yo esté a mi 100% en mi clase, ¿no? Entonces, eh, las habilidades esenciales para profesionales y estudiantes de derecho serían pues la regulación emocional, la escucha activa, la comunicación oral y no verbal, el trabajo en equipo y la colaboración, el liderazgo con ética, la responsabilidad, la perseverancia para poder estar con un objetivo más allá de repente del corto plazo y el mediano plazo y también la negociación y el manejo de conflictos, ¿no? Entonces, todo esto yo lo voy a aplicar en cada momento. Son competencias que voy a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Y las habilidades de soporte para entrenar estas habilidades esenciales para estudiantes serían, por ejemplo, la atención, el pensamiento crítico, el cuidado de las entradas digitales, y también la puntualidad y la gestión en el tiempo. ¿Por qué la atención? Porque la atención es lo principal para el estudio académico. Y si esa atención hoy en día está perturbada por la cantidad de distractores digitales que tenemos, entonces no voy a poder concentrarme ni tener un buen rendimiento académico. Muchos estudiantes se preguntan por qué no tengo un buen rendimiento académico o incluso profesionales, por qué no puedo hacer un desarrollo adecuado de repente de un informe legal, de un escrito, porque justamente hay una perturbación constante a través de la tecnología. Entonces, la tecnología es buena, pero también es un terrible dueño si nosotros le damos el mando, ¿no? Quien manda somos nosotros y tenemos que lograr gestionar el tiempo adecuadamente. ¿Cuántas horas estoy con pantallas? De lo contrario, eso va a afectar a mi desempeño cognitivo. Se ha estimado que la mayoría de personas tienen una permanencia de 4 horas en pantalla al día, que eso más o menos son entre 3 a 4 meses al año perdidos, solamente estar en pantallas. Y en jóvenes se ha observado que están entre 8 a 10 horas diarias con pantallas. Entonces, eso definitivamente genera un, eh, una mella, genera una lesión en lo que es la capacidad de atención y por supuesto en generar pensamiento crítico, en generar cosas creativas. Por eso hay que cuidar las entradas que tenemos en cuanto a información digital.
Finalmente, algunas conclusiones que podríamos dar, que ya nos queda poco tiempo, es que las habilidades blandas y la inteligencia emocional son la base para un desempeño jurídico óptimo, ¿no? El doctor Humberto Maturana nos recuerda que todo sistema racional se funda en la emoción, por lo que la razón y emoción deben entrenarse juntas, ¿no? No es que vamos a entrenar las emociones y la razón, no, o sea, siempre están ahí fluctuando. Lo que sí, la neurociencia nos dice que normalmente el ser humano toma decisiones emocionales. ¿Por qué? Porque tomar decisiones racionales implica inversión de recursos. Entonces, y el ser humano normalmente prefiere lo fácil, ¿no? Prefiere lo que está a la mano, lo fácil, no se da el tiempo para pensar o de repente incluso se dice a sí mismo que no lo tiene, ¿no? Otra conclusión podría ser que el contexto digital ha reconfigurado nuestro contexto y exige que cuidemos las entradas, como les decía, ¿no? Una higiene digital y también, como se menciona ahora, también un derecho a la desconexión. Y eso va a depender de cada uno de nosotros, cómo vamos a gestionar nuestro tiempo con eso. Y también el desarrollo de las habilidades blandas se ve impactado por las múltiples dimensiones humanas que operan de manera simultánea. O sea, nuestro cuerpo no lo podemos sacar de las emociones, nuestra mente, ¿no? Nuestra historia, nuestra cultura, el clima. La gente que vive en la selva no es igual que la gente que vive en la costa, los que viven con mucho calor, los que viven con mucho frío. Son diferentes. Son diferentes personas, son diferentes también formas de comunicarse, formas de, de hablar, formas de repente de acercarse, vocabularios, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de ellas, observarlas y atenderlas, ¿no? Tomarles atención. Y las habilidades blandas se entrenan, ¿no? No es como que nosotros vamos a la universidad, aprendemos conocimiento, de repente racionalizamos, no. Las habilidades hay que practicarlas. Porque, doctora, pero o sea que con esta conferencia, bueno, vamos a aprenderlo a nivel de conocimiento, pero para realmente desarrollar habilidades blandas se practican. No es como aprender a manejar un carro, aprender a manejar bicicleta. No vamos a poder manejar bicicleta ni un carro con una charla, con una conferencia. Eso se practica, se entrena. Y en la medida que tú entrenes y practiques, vas a poder desarrollarte. Si no practicas, si no entrenas, no te vas a poder desarrollar absolutamente en nada. Todo va a ser algo discursivo, pero no hay resultado práctico. Entonces, recomendaciones. Asistir a talleres sobre inteligencia emocional y habilidades blandas, ¿no? Y ojalá que la universidad pueda seguir promoviendo espacios, pero espacios ya de justamente aplicar estas dinámicas, estos ejercicios en los cuales podamos ya entrenarnos y practicar. Una forma de entrenar la atención y la autorregulación emocional es la meditación. Yo recomiendo la meditación vipassana, ¿no? Entonces, ahí les he puesto una foto en la derecha del último curso que hice en el mes de julio. Entonces, les recomiendo, es un curso gratuito. Luego, promover el aula como un refugio de la atención, ¿no? Eh, Porque hoy en día estamos viviendo la economía de la atención y todo el mundo pugna por nuestra atención. Entonces, vamos a generar que el aula sea un refugio de la atención, cuidar nuestra atención y con eso vamos a tener un desempeño académico y educativo de primer nivel. Pero si nos dejamos que las distracciones nos dominen, ya bueno, ahí no vamos a tener un buen desempeño. Y finalmente, eh, podemos recomendar que las habilidades blandas eh, eh, debemos implementarlas en contextos jurídicos reales, ¿no? Simulacros, sustentaciones, audiencias, negociaciones, ¿no? Donde podamos practicar todas estas habilidades blandas, ¿no? Porque estas se entrenan. Es como aprender a manejar bicicleta. No hay un folleto
no, hay que entrenar y ahí vamos a aprender. Entonces, se tiene que entrenar en tiempo real. Algunas de las fuentes de información, aquí les dejo. Y como siempre, me gusta darles algunos regalitos también digitales que están aquí. Ya seguramente el doctor César les va a alcanzar. Y cualquier duda que hubiese surgido o quisieran hacerme de repente algún reclamo, aquí les dejo mis datos de correo. Muchas gracias, doctor César. Doctor, antes que se nos vaya, muy buen tema, ¿ah? En verdad la felicito, es un tema importantísimo para los estudiantes. Todos los que hemos sido estudiantes hemos pasado por este proceso de construcción. Y usted hace una referencia que yo creo que es vital y debe desarrollarse en la universidad estos temas, porque es el futuro de los chicos. Muchos de los chicos, yo he encontrado dos aspectos muy, pero muy claves. Me remonto a la época universitaria incluso. Un primer aspecto, el miedo, ¿no? Qué miedo ese curso, qué miedo ese profesor, qué miedo el trabajo, me da miedo el derecho, yo no sé si estoy a la altura, eso es un aspecto, el miedo hay que trabajarlo. Y el otro tema es el tema del boicot. Eso no es para mí, yo no me veo ahí, no tengo la habilidad como para sobreponerme frente a estos hechos. Usted hablaba de los componentes de la inteligencia artificial, la motivación. No trabaja solamente por el dinero, sino por hacer algo que a uno le guste. Muchas personas se pierden profesionalmente por las responsabilidades, ¿no? Por el dinero. Uy, no, si no trabajo no tengo para dar ese sostén a mi familia y se van perdiendo y dejan de hacer las cosas que realmente les gusta por un tema básicamente de responsabilidad obligatoria. Se van perdiendo las personas. No hablo solamente de estudiantes. Al contrario, los estudiantes tienen todavía la opción de poder elegir algo que a ustedes les guste y les cambie la vida y que disfruten hacerlo. Pero es inteligencia emocional finalmente. Y ahí quería hacerle una pregunta, doctora. ¿Cómo poder o qué tips les puede brindar? Usted nos dio estos anteriores, digamos, tips y incluso el curso que me parece muy bueno, me parece importante. Siempre digo a los chicos, tengan un psicólogo a la mano, hagan actividades de meditación. Vivimos con la ansiedad, los abogados somos ansiosos de por naturaleza, el plazo, el cliente, el contrato, uy, llegó algo a la casilla, es bien difícil no vivir ansioso a un abogado. Entonces estos temas son importantísimos que estén acompañados en una carrera como la del derecho. Y desde mi tribuna voy a proponer siempre estos espacios porque son vitales. Pero mi pregunta iba, ¿cómo poder hacer frente al miedo y cómo hacer frente al autoboicot? Creo yo que son dos males de la actual sociedad, son males enquistados, creo yo, en las sociedades y son repetitivos, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Donde muchas veces nos rodeamos de los aspectos negativos y no visualizamos los aspectos positivos. ¿Qué recomendación les podría brindar a los estudiantes que nos están escuchando? Estoy seguro con mucho interés. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias. Preguntas muy, muy, muy importantes. El miedo es una de las emociones básicas más importantes, así como los colores primarios, el miedo está dentro de esas emociones y el miedo nos va a acompañar siempre. No, así ustedes escuchan a alguien que dice, yo no tengo miedo. Ah, ya, bueno, habría que ver si de repente es un robot o zombie, ¿no? Porque los humanos todos tenemos miedo en diferentes medidas, pero todos tenemos miedo, no hay nadie que no lo tenga. Ya conforme pasan los años, bueno, va habiendo mayor confianza y el miedo, bueno, lo aprendemos a gestionar, pero no desaparece. Entonces, el miedo nos puede dar, puede gatillar dos aspectos al menos como mínimo. Por ejemplo, el miedo nos puede gatillar a la valentía y también nos puede paralizar. Cuando el miedo sintamos que nos paraliza, es decir, no podemos hacer nada, entonces ahí hay que verlo ya de manera terapéutica, de repente con algún profesional de la psicología o de repente algún otro, ¿no? Pero si el miedo me lleva a la valentía, que es el otro extremo, también podríamos evaluarlo dependiendo, ¿no? De qué me está llevando a hacer, ¿no? Por ejemplo, de repente tengo temor que me vayan a robar ahora que estamos en la inseguridad y en ese temor de repente saco un arma, de repente puedo ser que tenga un arma blanca en el bolsillo y puedo yo de repente cometer una lesión hacia otra persona porque el miedo en vez de repente encogerme me está llevando al otro extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar el miedo? Primero, es con hay una frase que lo escuchaba yo en mis clases también, que el miedo es inversamente proporcional al conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que
A mayor conocimiento, menor miedo. Menor conocimiento, mayor miedo. Entonces, eso también lo podríamos extrapolar que si el miedo es inversamente proporcional a la inteligencia emocional. Si yo desarrollo mi inteligencia emocional, voy a tener menos miedo o en todo caso voy a poder gestionar mejor el miedo. Pero si yo no desarrollo mi inteligencia emocional, no soy consciente de las diversas dimensiones que tiene el ser humano, de mi cuerpo, cómo me trato yo, como rápido de repente en el almuerzo, luego estoy con el estómago hinchado, no me doy el tiempo, todo eso está influyendo, todo eso está influyendo. Entonces, el miedo lo vamos a poder gestionar en la medida pues que podamos desarrollar nuestra inteligencia emocional. ¿Y cómo se hace eso? Respetando nuestros horarios, durmiendo temprano, haciendo ejercicio, asistiendo a talleres, como les había dicho, creando, por ejemplo, en la universidad un espacio de meditación. Podemos crear. Google tiene espacios de meditación. La meditación, como les decía, Vipassana es gratuita, está a nivel mundial, es una de las meditaciones más difundidas a nivel mundial y está al alcance de cualquier persona. Lo que pasa es que cuando les dicen de repente, bueno, es una meditación donde nadie puede salir al exterior y además no tienen comunicación. Ah, ya, o sea, voy a estar sin comunicación al exterior, sin celular durante 10 días y además con voto de silencio, sí. Entonces las personas ya no quieren, de repente, no se animan tanto. Pero realmente, anteriormente no teníamos estudios científicos sobre el impacto de la meditación, pero hoy en día hay estudios que nos dicen que la meditación ayuda a la creatividad, te vuelve más inteligente y además te da la felicidad y te la asegura. Entonces, yo por eso me apunté primera y ya hice el curso. Entonces, y eso también nos lleva a lo que usted señalaba del auto boicot. Eso es normal que también suceda, por eso es que tenemos que ingresar a conocernos. El auto boicot, ¿por qué se da? Hay que conocer el factor humano. Si le decimos a una persona, ¿quieres verduras o quieres pizza? La persona va a elegir la pizza, no va a elegir las verduras. Si le decimos, vamos a estudiar todo un día seguido, ah, no, yo tengo que hacer otras cosas. Entonces, el factor humano siempre es justamente el peor enemigo de una persona es la misma persona. Por eso es que nosotros, nuestro mayor desafío es superarnos a nosotros mismos y a nuestras decisiones de repente de ir por lo fácil. Entonces, nosotros mismos tenemos que darnos cuenta, ¿no? Cuando a veces los estudiantes dicen, no, muchas preguntas, no, muchas lecturas. Eso es como decirle, no quiero comer verduras. Es simplemente así. Entonces, cada persona tiene que tomar conciencia de que eso realmente no le va a apoyar a su desarrollo académico, ¿no? Si decimos, vamos a hacer ejercicios, ay, no, qué flojera, no me gusta correr, a mí me gusta el gimnasio, no, yo quiero hacer box, no, yo quiero miles de excusas, pero al final no hacemos ejercicio. Y mientras tanto pasa el tiempo y el cuerpo se empieza a debilitar. Y mayormente las personas que están en el ámbito académico es como si su cuerpo estuviese separado de su cabeza. Su cabeza camina sola y su cuerpo va después. ¿No? Y bueno, quería hacerles un comentario final y bueno, y ese auto boicot, como les digo, ¿cómo es la forma de que podamos gestionarlo? Justamente conociendo las dimensiones del ser humano. No podemos dejar atrás el cuerpo, no podemos dejar nuestras emociones, no podemos dejar de lado nuestra alimentación, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir de la mano. Y les quería hacer un comentario final sobre que hace poco me invitaron de la Asociación ProUni de la Universidad de Ingeniería y me dijeron que ellos también están muy preocupados con el tema de las competencias transversales. Ellos le llamaron también competencias socioemocionales. No les gusta llamar habilidades blandas porque somos ingenieros, somos ¿no? fuertes. ¿Por qué blando? Esa palabra no les gusta, ¿no? Entonces, competencias transversales. Y ellos están trayendo el modelo de Engineers for Europe, que es un programa que en Europa han creado para los ingenieros, indicando que los ingenieros saben todo lo que son competencias técnicas y son muy competentes, pero lo que hace falta justamente son estas competencias transversales. Entonces, está muy en boga, los ingenieros también están preocupados. ¿Por qué? Porque la ingeniería, la arquitectura, el derecho son ámbitos en donde poco se ha explorado o se ha hecho con respecto a la inteligencia emocional, a las habilidades blandas. Entonces, tenemos un gran campo por recorrer, grandes cosas todavía por caminar. Entonces, ya
seguramente poco a poco ya el hecho que hayan estos espacios, que se creen estos espacios, que haya interés, también ya es un gran logro y poco a poco iremos dando estos pasos para poder llegar pues a nuestro máximo potencial como seres humanos y eso yo estoy segura que va a potenciar y consolidar nuestra democracia. Mientras la tecnología nos está polarizando, nosotros tenemos que trabajar en el conocimiento humano para unirnos y consolidar nuestra democracia, ¿no? Ponernos de acuerdo en lo que sí es verdad, en lo que son nuestros valores y más bien no estar de repente insultando, peleando, etcétera, ¿no? Eso de mi parte, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Miñano, muy amable. Disculpe. No, bueno, solamente muy interesantes las ponencias. Quería preguntarle sobre el aspecto que dijo, ¿no? Los llamados a la acción. Si nos podría, de repente puntualizar en esa parte. Vale, gracias por la pregunta y creo que sí, los próximos pasos un poco deben estar enfocados en que el entender el impacto de las tecnologías emergentes en la profesión legal requiere de acciones integrales. Uno, de comprometerme con la formación, y al comprometerme con la formación es no solo estudiar derecho, sino por el contrario empezar a desarrollar unas habilidades blandas como profesional integral. ¿Y qué es lo que buscamos? Que el abogado sea lo más integral posible, es decir, que sepa, por supuesto, derecho, que eso lo haga muy bien porque eso es ese es su valor diferencial, pero por el contrario, sí que también dedique tiempo importante para volverse un aliado estratégico que entiende la tecnología, que entiende cómo funciona un proceso y que cómo involucra la tecnología y los procesos a la profesión legal y al servicio jurídico o a la asesoría legal que siempre preste. Entonces, para mí es formación, autoformación en otras habilidades diferentes a las solo del derecho. Eso lo hará un profesional integral y eso lo hará entender de forma integral cómo la tecnología puede impactar su día a día. Ese es el primero. Y por el otro lado, por entender también cómo he entendido este negocio por los años que he durado en este negocio, pues sí hay un temor a equivocarse. El abogado per se está formado para ganar, eh, por decirlo de alguna forma, para no evidenciar que puede tener alguna debilidad. Y eso lo que no, lo que ha permitido es que no los deja experimentar lo que tenemos que experimentar. Mi segundo paso y mi llamado a la acción es experimenten, creen laboratorios. Nosotros lo llamamos así aquí en Colombia, creo que en Perú se llama igual, pero lo más sencillo y un proceso jurídico sencillo puede ser la constitución de una sociedad. ¿Por qué no intentamos experimentar en equipo cómo hacer ese proceso de una forma más automatizada, más rápida y más eficiente? Y cómo empezamos a involucrar la inteligencia artificial para que esas constituciones de sociedades nos vayan generando insights que le puedan servir a nuestros clientes, como cuántas compañías se están creando en Perú, por qué las estamos creando, de qué sectores, hacia dónde va a crecer la economía dependiendo de las empresas que se están creando, cómo apoyamos nosotros con tecnología al emprendimiento, que creemos que por ahí hay un potencial importante y será el futuro de la economía próxima, cómo automatizadamente le damos ese servicio a ellos, porque pues el 25-30% de las startups o del emprendimiento se quiebra por no tener un aliado estratégico legal que le diga constituye una sociedad, abrió una cuenta bancaria y todos estos procesos que les estoy mencionando, que son los más sencillos, pues requieren de procedimientos que potencialmente uno da por hecho que la gente lo sabe y no lo sabe. Entonces, experimentar en ese tipo de cosas, cuando mi interlocutor también es alguien que está experimentando nuevas cosas, pues son dos sinergias que van a sumar mucho. Entonces, dejemos de lado el temor, involucremos procesos, entendámoslos y empecemos a mapear cosas que sencillamente se puedan ir automatizando y eso van haciendo que, por supuesto, la bola de nieve vaya creciendo y que vayamos entendiendo esto. Y por supuesto, esto requiere de muchas sesiones como estas, de liderar el cambio, de contarlo, de darnos la oportunidad de que todos estemos hablando de lo mismo y lo entendamos. Y eso suma para que todos empecemos a entender que sí hay una real transformación y que sí se requiere de forma integral de desarrollar habilidades blandas para adoptar tecnología, pero para entender muy bien el derecho en el que lo estamos haciendo. Entonces, se trata de usar la tecnología de una forma mucho más estratégica. Perdón que me extendí un poquito en la respuesta. No, sí, está muy bien. La única pregunta que a mí me quedaría final
tanto también para el doctor César Luis Correa, si estamos preparados para tamaño desafío, ¿no? O sea, si nuestras instituciones, las universidades, la su propia sociedad está preparada, porque como habíamos visto en la historia, las habilidades blandas han llegado, restan nuevecitas, hasta los ingenieros recién están incluso queriendo traer ya modelos para, por ejemplo, a la Universidad de Ingeniería en el Perú, ¿no? Ujú. Entonces, ese sería, bueno, un gran desafío, como la tecnología nos ha llevado a un proceso de aceleración. Ahora es como que nos digan, oigan, les toca acelerar también el tema de las habilidades blandas, la aceleración, con la aceleración digital, ¿no? Pero bueno, esa sería, ¿no? Una pregunta que quedaría ahí para reflexión. Muchas gracias.